Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, espero que bien. Vamos a seguir hablando de los hornos. Una cosa que quedó pendiente de la clase pasada, porque yo les hablaba de las aberturas y sus relaciones con respecto a las medidas de las proporciones. Bueno, quedó hablar un poco sobre la parrilla, cómo hago la parrilla del horno. Estuvimos viendo las medidas, ¿no es cierto? La parrilla en sí se puede hacer con una planchuela más o menos de ancha 2,5 centímetros, 1 pulgada. 1 pulgada, si no me equivoco, creo que son un poquito más de 2,5 centímetros, con una planchuela de hierro soldada en ese aro del diámetro del interior del horno. En ese aro se sueldan varillas de construcción de 1 centímetro, separadas entre sí, digamos que hay una luz entre sí, de 1 pulgada entre cada varilla, ¿sí? Y es muy importante que la parrilla, si yo estoy acá, soy yo, el horno lo tengo enfrente, la boca del horno, el hogar lo tengo enfrente, es importante que las varillas vayan en este sentido, porque yo voy a poner la leña así. Si yo pongo las varillas en este sentido y yo coloco la leña así, la leña podría caerse entre el espacio, entre la luz que hay entre varilla y varilla. Entonces, es importante que dentro del horno la parrilla vaya en sentido horizontal al frente. La parrilla también, acá lo dibujé, se los voy a acercar después, se los voy a dibujar mejor. Tiene que tener para afuera, salir un poco de un pedazo de parrilla para poder, cuando es necesario, apoyar ladrillos que hacen de obturación, de obturar la boca del hogar del horno, cuando tenga que cerrarlo u obturarlo. También se puede hacer, yo eso no sé, no conozco, con lo que se llama un aro de arranque de camión viejo, que creo que tiene más o menos el mismo diámetro. Pero si no, es una planchuela soldada en forma circular, en forma de cintura, donde van las varillas también soldadas. Las varillas de 1 centímetro. Y es importante, eso sí, la luz que quede entre varilla y varilla, porque si está muy junta, no va a permitir el acceso y la succión del aire por el cenicero, por abajo. Y si está muy separada, tampoco serviría, tiene que tener más o menos esa relación. La parrilla en este tipo de hornos que les mostraba la vez pasada, que les mandé el dibujo en un tambor de 200 litros o en cualquier tipo de tambor, de la medida que sea, está apoyada sobre unos soportes o columnas que tienen la altura del cenicero, porque, a ver si me explico, yo tengo el piso del horno, tengo la primera abertura que les decía es el cenicero, sobre el cenicero van a ir 3 pilares donde va a apoyar la parrilla del horno, y sobre la parrilla y esos pilares van a ir apoyados otros 3 pilares más altos, porque recuerdan que el cenicero es la mitad de la altura de lo que sería la cámara de combustión. Entonces esos pilares que van a soportar la placa de apoyo de las piezas. Las placas de apoyo que a la vez hacen de rompellamas. Bueno, esos soportes o esos pilares tienen que tener la altura adecuada a... Habíamos hablado, estoy tratando de acordarme, habíamos hablado que el cenicero era 11 de alto, entonces la cámara de combustión era 22, ¿no es cierto?, de alto. Entonces esos segundos pilares donde va a apoyar la placa de rompellamas y placa de soporte de las piezas van a tener de alto 22 centímetros. Y esos pilares o soportes tendrán más o menos un espesor de 5 o 6 centímetros de ancho, ¿tá? Yo igual luego les voy a mandar un dibujo explicando todo esto por si no queda claro esta explicación verbal.
Otra cosa importante que todo horno, sea del tipo que sea, tiene que tener a una abertura, un agujero, para poder poner, si uno desea, poner una termocupla. Bueno, si uno está hablando de este tipo de hornos de tiraje directo en un tambor, la abertura para que entre la termocupla de la tapa, digamos, del techo hacia abajo, más o menos 10 centímetros, ¿sí? Ese sería el agujero, y el agujero será de 1 centímetro y medio, no es un agujero grande, es para que entre la termocupla. Y el agujero de la termocupla es importante que siempre esté a un costado, no del lado donde uno genera la llama, ¿sí? Tendría que, si yo genero la llama de frente, el agujero de la termocupla estará a un costado, ¿sí? Por lógica. Y del otro costado, enfrentado, se puede hacer un agujero para poner una segunda termocupla, o un agujero de 1,5 centímetros, 2, que puede usarse como mirilla para mirar. Está bueno que los hornos tengan esos agujeros, aunque después uno no los use, pero son agujeros importantes, ¿sí? Y otra cosa que había quedado pendiente, porque yo les decía, ya vamos a ver los materiales, pero uno podría armar las tapas con ladrillos refractarios, aislantes. Estos ladrillos, uy, se me está acabando la batería. Bueno, acá estoy. Les estaba diciendo, con respecto a la tapa, si uno la va a hacer de ladrillos, a las tapas de cualquier tipo de horno, los ladrillos tienen que ir de canto y pueden ser atravesados para sostenerlos con una varilla de 8 milímetros de espesor. Uno puede hacer medias tapas o una tapa entera. Y también, si no utiliza ladrillo, vamos a empezar a ver los materiales que son adecuados para la construcción de paredes, de techos, de lo que sea, si uno no compra los ladrillos. O uno quisiera hacerse sus propios ladrillos también, ¿sí? Bueno, vamos a seguir. Esta aclaración, esta primera parte, fue una aclaración con respecto a lo que me había quedado pendiente del diseño del horno, ¿sí? Bueno, para arrancar vamos a diferenciar dos conceptos, serían. Vamos a diferenciar lo que es refractariedad y lo que es aislación térmica, ¿sí? Refractariedad ya lo veníamos viendo, que un material es refractario cuanto más temperatura es capaz de soportar. Y se tomaba el punto antes de que empezara a vitrificarse y luego fundirse. Entonces, habíamos hablado también que la refractariedad estaba muy ligada al porcentaje de alúmina que tenían los materiales. Más alúmina, o sea, óxido de aluminio, tienen ciertos materiales, más refractarios son. Vamos a hacer un breve repaso. Una arcilla roja que tiene óxido de hierro es menos refractaria que el kaolín o las arcillas blancas. El óxido de hierro es fundente y aparte el porcentaje de alúmina que tienen estas arcillas rojas o rosadas es inferior al porcentaje que tienen las arcillas blancas, ¿sí? Entonces, un material con lo cual yo puedo hacer ladrillos o puedo hacer las paredes, el techo, el piso, las placas para el horno, los soportes, tiene que ser refractario. Mientras más refractario sea, más temperatura va a soportar ese material. La refractariedad está relacionada con soportar la temperatura durante tiempo y durante sucesivas horneadas. Obvio que todos los materiales tienen un desgaste, pero bueno, los materiales más refractarios son los convenientes para la construcción de hornos. Y el otro concepto que yo les quería marcar es la aislación térmica. A ver, ¿qué es la aislación térmica? Es la propiedad que tienen ciertos materiales o la incapacidad, para decirlo de alguna manera, de no dejar transmitir el calor, de aislarlo.
Por ejemplo, un ladrillo es refractario cuando de esta cara donde le da el fuego, obviamente está caliente, está a temperatura fuego, pero no deja que pase el calor hacia el otro lado. Un horno tiene que tener esa capacidad, porque habíamos hablado que los hornos no tienen que disipar el calor, lo tienen que concentrar. Entonces, nosotros vamos a buscar materiales que sean refractarios y que sean aislantes. Entonces, la conjunción de esos materiales va a ser lo que nos va a dar, que lo vamos a ver la clase que viene, fórmulas de pastas y ladrillos que cumplen estos requisitos. Que soporten altas temperaturas sucesivas veces durante tiempo, el tiempo que dura la horneada y el tiempo de muchas horneadas, y que no disipen el calor hacia afuera. Y hay una cuestión que hay que entender, que la aislación térmica también tiene que ver con la porosidad. ¿A qué me refiero a esto? Hay ladrillos pesados y hay ladrillos livianos. Los ladrillos livianos tienen en su composición agujeritos, para decirlo, burbujas de aire. El aire es el mejor aislante térmico. Entonces, para hacer paredes, pisos y techos, tengo que tener o buscar fórmulas de pastas que puedan ser aislantes térmicos, y que eso, si son ladrillos, que sean livianos, que tengan burbujas en su interior para que me aíslen el calor, lo concentren del lado de adentro del horno y no lo dejen ir hacia afuera. Otra cosa importante, si yo en el horno voy a tener soportes, voy a tener placas, como les explicaba recién, los soportes donde va la parrilla, los soportes donde apoyo la placa, que me hace de rompellamas y a la vez tiene que resistir el peso de las piezas, la carga mecánica, esa resistencia mecánica, porque es un peso en un tiempo con cierta temperatura. Bueno, los soportes y las placas no van a estar hechos del mismo material que paredes y techos, por ejemplo, porque yo lo que necesito que por ejemplo, el rompellamas, la placa rompellamas donde apoyan las piezas, permita pasar el calor hacia el otro lado. Si la llama viene de abajo, yo tengo la placa que tiene que ser de cierto espesor y arriba tengo las piezas, yo tengo que permitir que transfieran el calor, porque si no voy a estar generando, más allá de que hay un aire caliente en circulación, voy a estar generando como zonas o capas, según las placas que tenga, de diferentes temperaturas, porque esa placa va a ser aislante y yo no necesito que esa placa sea aislante. Yo lo que necesito es que esa placa no sea aislante, pero que sea resistente, que sea refractaria y que sea resistente al peso, a la carga, ¿sí? Entonces, esos dos conceptos hay que diferenciarlos y hay que entender que no es lo mismo un soporte, una placa de apoyo que va a sufrir otro tipo de trabajo, va a tener que hacer otro tipo de trabajo, que las paredes, lo que sí necesitan hacer es ser refractarias, pero contenerme el calor adentro, no disiparlo hacia afuera. Bueno, entonces, materiales que se utilizan o que conviene utilizar, porque vamos a hablar bien, hay hornos de muy bajas temperaturas que están hechos con barros locales o con ladrillos comunes, pero bueno, lo que es conveniente para utilizar en hornos, vamos a empezar a enumerar materiales, que ustedes ya los conocen porque los estuvimos viendo en el cuatrimestre anterior. Entonces, materiales que cumplan la función de ser refractarios. Hablamos de arcillas blancas y de caolines. Sabemos que son refractarios, que varían el porcentaje de alúmina, pero son muy buenos para generar pastas, para formar ladrillos o formar el pastón para armar las paredes, por ejemplo. Estamos hablando de caolines y arcillas blancas. También existen unas arcillas refractarias, o se llaman arcillas de bauxita,
que son arcillas que tienen un gran porcentaje de alúmina, más de un 50%, que no sirven para trabajo manual porque tienen muy poca plasticidad, pero sí sirven para la composición de ladrillos, de soportes. Es un material que uno podría usar. Creo que es un poco más elevado el costo, no estoy segura, pero bueno, es para que vayan viendo. Y por supuesto, ¿qué otro material vamos a estar usando? Alúmina, óxido de aluminio, para generar estas pastas, porque necesitamos esa refractariedad. Entonces, arcillas blancas, caolines, arcillas refractarias o bauxíticas, sí, bauxíticas, dije bien, óxido de aluminio, que cuando usamos óxido de aluminio tiene que estar calcinado, ¿sí? Tiene que ir previamente a un horno y calcinarse. Otros materiales que conocen, por ejemplo, chamote, vermiculita y perlita, expandidas ambas dos. La vermiculita y la perlita son buenas porque son aislantes térmicos, pero para bajas temperaturas, ¿sí? O pueden servir para hacer ladrillos secundarios o pastas secundarias. A ver, para que se entienda, yo tengo un horno. El primer ladrillo, que es donde está el interior, ese va a ser mi ladrillo primario. Luego, la segunda capa, si yo pongo otro ladrillo o pongo otro relleno para lograr un espesor adecuado, puede ir compuesta por materiales y entre ellos la perlita y la vermiculita, ¿sí? Y el chamote también. El chamote, ahora que lo dije, y el carburo de silicio son materiales que son refractarios y también otorgan resistencia. Entonces ahí ya estamos viendo que hay materiales que aparte de ser refractarios sirven para resistencia mecánica. No sé si recuerdan cuando lo vimos, creo que lo dije, hablamos del carburo de silicio, que su uso era para soportes y placas de horno. ¿Por qué? Porque el carburo de silicio, aparte de tener una resistencia muy buena, una resistencia mecánica muy buena, también era conductor térmico. Entonces, es lo que hablaba anteriormente, si yo necesito hacer una placa, un soporte, un rompellamas, podría usar carburo de silicio, porque eso va a permitir que el calor pase de la parte inferior a la parte superior y transfiera ese calor que se genera y viene de abajo hacia las piezas, ¿sí? Entonces, estos son los materiales con lo que empezaríamos a trabajar. Y una cosa muy importante, estos materiales, si yo quiero formar ladrillo, ya vamos a ver las fórmulas en detalle, ya vamos a ver eso, pero hablando de la aislación térmica, yo tendría que darle porosidad. ¿Cómo genero una porosidad? Poniendo en esas mezclas que yo les voy a enseñar a formular, acerrín. El acerrín dentro de esa mezcla luego se quema y generan esos espacios o burbujitas o agujeritos de aire. Y eso es lo que le da, lo hace ser aislante térmico también, ¿sí? Entonces, creo que no me estoy olvidando de ningún material. Arcillas blancas, arcillas refractarias, alúmina, carburo de silicio, perlita y vermiculita expandida. Y chamote. Esos serían los materiales con los que uno podría empezar a construirse un horno. Y tener presente esto, que para que sea aislante debe ser liviano. Por más que no esté haciendo ladrillos, pero tengo que generar que en esa pasta que yo voy a hacer, la pared, haya también espacios de aire, porque el aire es el mejor aislante térmico. Entonces, no va a permitir que el calor generado se traslade hacia afuera, hacia el exterior, me va a quedar dentro, ¿sí? Entonces es importante eso. Y lo que es de material para placas o soportes, no tiene que ser liviano, tiene que ser compacto, tiene que ser pesado, tiene que estar prensado. Yo en esos soportes o placas no tengo que generar aire. Entonces, la aislación térmica
tiene que ver con esas burbujitas de aire, esos agujeritos de aire. Más allá que todos estos materiales son refractarios, porque yo necesito que sean refractarios, pero el asunto es la combinación y la composición de ellos para lograr adecuado. Yo no puedo poner carburo de silicio en una pared porque el carburo de silicio es conductor térmico. Entonces yo voy a estar haciendo que el calor generado adentro se vaya hacia afuera. Entonces el carburo de silicio para paredes y techos no me sirve para placas o soportes, ¿sí? Bueno, para ir cerrando, materiales como el carburo de silicio, como el chamote, van a ser necesarios para lograr resistencia mecánica y transferencia térmica para placas y soportes, ¿sí? El resto de los materiales los puedo utilizar, obviamente que también para placas y soportes necesito que sean refractarios, ¿no es cierto? Y una cosa importante, la resistencia mecánica de esas placas, de esos soportes, también tiene que ver con el espesor de esa placa. A mayor espesor tengo, más resistencia mecánica tendrá. Llamamos resistencia mecánica a poder soportar la carga de las piezas, no una horneada, sino muchísimas horneadas, y que también soporten el trabajo que les hace hacer ese calor generado, ¿sí? Tienen que soportar temperaturas y tienen que soportar peso, ¿sí? Entonces, la clase que viene ya nos vamos a meter en fórmulas para construcción de paredes, techos, placas, todo lo necesario para los hornos. Así que bueno, por hoy está. Les dejo un saludo, espero que estén ahí, que sigan estudiando y nos vemos la clase que viene. Les mando un beso a todas.